El mundo aún dormía cuando el primer rayo de luz se filtró por la ventana. Era un amanecer frío, silencioso, casi sagrado. Las calles seguían vacías, las luces de los edificios parpadeaban como si el día dudara en comenzar. Pero dentro de un pequeño apartamento, una alarma empezó a sonar a las 5 de la madrugada de la mañana. El sonido fue suave, pero firme, insistente. En la cama, Mateo abrió los ojos lentamente. Su cuerpo le pedía quedarse ahí, bajo las sábanas tibias, ignorar el despertador y seguir durmiendo. Podía sentir el peso de la noche anterior todavía en los hombros. Pero había una promesa que hizo días atrás. Si quiero cambiar mi vida, debo empezar por cambiar mis mañanas. Con esfuerzo, estiró la mano y apagó la alarma. Se quedó mirando el techo unos segundos. La mente comenzó a llenarse de excusas. 5 minutos más, hoy estoy cansado, empiezo mañana. Pero entonces recordó por qué estaba haciendo esto. Porque estaba cansado de sentirse estancado. Cansado de no avanzar. Cansado de vivir la misma versión de sí mismo cada día. Respiró hondo, se incorporó y puso los pies en el suelo. Ese simple gesto era una victoria. El apartamento era pequeño. La madera del suelo estaba fría bajo sus pies. Caminó hacia la ventana y la abrió. El aire helado de la madrugada golpeó su rostro, despertándolo de inmediato. Afuera, la ciudad parecía descansar. No había ruido, no había tráfico, no había prisas. Solo silencio, ese tipo de silencio que se siente como una oportunidad. Mateo apoyó ambas manos en el marco de la ventana y observó el cielo que comenzaba a tornarse violeta. Ese color, pensó, representaba el momento perfecto entre dormir y despertar. El momento donde nace un nuevo día, y también una nueva mentalidad. Fue entonces cuando recordó lo que había escuchado en un vídeo motivacional. Si controlas tus mañanas, controlas tu vida. Encendió la luz tenue de la cocina y puso agua a calentar para un café sencillo. Mientras la tetera hacía su suave silbido, él abrió un pequeño cuaderno. La portada decía, Mis mañanas, mi camino. Ese cuaderno era nuevo. Apenas tenía unas pocas páginas escritas. Pero cada palabra representaba un compromiso consigo mismo. Escribió, despertar 5 de la madrugada. Beber agua. Respirar 2 minutos. Agradecer. Mover el cuerpo. Leer 10 minutos. Crear un plan para el día. Cuando terminó de escribir, una sonrisa suave se dibujó en su rostro. Por primera vez, no estaba despertando por obligación, sino por decisión propia. Con la taza caliente entre las manos, se dirigió al balcón. El aire de la mañana era fresco, casi puro. En la distancia, podía ver la línea del horizonte iluminándose lentamente. Ese momento tenía algo especial, algo que solo podían ver quienes estaban despiertos antes que el resto del mundo. Mateo cerró los ojos un instante y escuchó. No había ruido, no había distracciones, solo su respiración, y el latido constante de un nuevo comienzo. Se sentó en el suelo y cerró los ojos nuevamente. Inhaló profundamente, exhaló con calma. La mente, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en orden. Recordó cuántas veces había querido cambiar su vida. Cuántas veces había empezado, pero siempre terminaba abandonando. Pero ahora era distinto, porque esta vez entendía algo que antes no comprendía. El cambio no empieza cuando el sol está alto. Empieza cuando el mundo está dormido. Y tú decides despertar. Después de meditar unos minutos, se levantó, tomó su libreta y escribió 3 cosas por las que estaba agradecido. No eran grandes cosas. No eran logros extraordinarios. Eran simples pero verdaderas. 1. Estoy vivo. 2. Tengo una nueva oportunidad. 3. Hoy seré mejor que ayer. Con cada palabra, el peso dentro de él se hacía más liviano. Ya no se sentía como un sueño imposible. Se sentía real, tangible, cercano. Luego se puso ropa deportiva y comenzó a moverse, lento al principio, pero constante. Sentía su cuerpo despertar con cada estiramiento. Sentía su energía elevarse, su mente despejarse, sus pensamientos alinearse. Cuando terminó, el sol finalmente había salido. Su luz dorada entraba por la ventana, iluminando todo el apartamento. Mateo respiró profundo y se sintió diferente. Más fuerte, más claro, más decidido. No porque había logrado algo enorme, sino porque había logrado algo que casi nadie logra. Ganar la mañana.
Y sabía que cuando ganas la mañana, empiezas a ganar tu vida. El sol apenas comenzaba a deslizarse por el horizonte cuando Daniel se encontró frente al espejo, con el rostro aún marcado por el cansancio de la noche anterior. Había logrado despertar temprano, sí, pero la verdadera batalla apenas iniciaba. Porque no era la alarma, ni el frío del amanecer, ni siquiera el sueño acumulado lo que realmente debía vencer. Era algo más profundo, silencioso y persistente, sus propias excusas. Mientras respiraba lentamente, sintió como una parte de él, esa voz perezosa, cómoda, dulce y peligrosa, comenzaba a susurrar: 5 minutos más, hoy no importa, puedes empezar mañana. Era una voz familiar, casi amiga, la voz que lo había acompañado durante años, empujándolo siempre hacia la mediocridad. Pero hoy, Daniel prometió no escucharla. Encendió la luz de la habitación y se dirigió a la cocina. El aroma del café recién hecho le ofreció un pequeño impulso, una ayuda sutil, pero suficiente para comenzar a mover su cuerpo aún adormecido. Se sentó con su taza caliente y abrió un cuaderno gastado en el que había escrito días antes: mis mañanas definen mi vida. Y mi vida merece lo mejor. Esas palabras no fueron escritas para ser bonitas. Fueron escritas para convertirse en un recordatorio brutal. Una promesa que no podía romper. Miró la frase con atención, y sintió como dentro de él se encendía una chispa. No una chispa de motivación momentánea, sino de responsabilidad, de propósito. Terminó su café y se cambió para entrenar. El aire exterior era frío, casi cortante, pero también estaba lleno de una energía pura, un silencio que solo existe cuando el mundo aún no despierta. Ese silencio lo hacía sentir presente, consciente, despierto de verdad. Mientras corría por la calle, escuchaba su respiración pesada. Sus piernas ardían, sus pulmones exigían aire, su corazón golpeaba con fuerza. A cada paso aparecían nuevas excusas: para, descansa, no tienes por qué esforzarte tanto. Pero él seguía. Y al seguir, comenzó a entender una verdad simple: no estaba corriendo para ponerse en forma, estaba corriendo para recuperar control de su vida. Porque cada paso que daba era un rechazo al pasado. Cada inhalación profunda era un recordatorio de que todavía había dentro de él un guerrero dormido. Cada gota de sudor era una pequeña victoria contra la parte de sí mismo que durante años lo había mantenido débil, distraído y sin rumbo. Cuando regresó a casa, el sol ya iluminaba el cielo. Daniel estaba cansado, sudado, pero más vivo que nunca. Se dio una ducha rápida y se preparó un desayuno saludable. Mientras comía, una sensación de orgullo comenzó a invadirlo. No un orgullo arrogante, sino uno humilde, el que nace cuando sabes que hiciste lo que debías, incluso cuando no tenías ganas. Más tarde, se sentó frente a su escritorio. Tenía un proyecto atrasado, uno que llevaba semanas evitando. Pero algo había cambiado. Hoy no lo veía como una carga, sino como una oportunidad. Su mente estaba más clara que nunca. No revisó el teléfono. No abrió redes sociales. No permitió distracciones. Solo respiró, estiró los dedos y empezó a trabajar. Hora tras hora, Daniel mantuvo su enfoque. La disciplina que había construido durante la mañana se estaba manifestando directamente en su productividad. La energía de la madrugada estaba moldeando su día, y su identidad. Y fue en ese momento, mientras escribía, que tuvo una revelación contundente. Dominar la mañana no es un hábito. Es una declaración de quién eres. De quién decides ser, de qué no estás dispuesto a permitir más en tu vida. Esa mañana lo había cambiado. No por completo, no mágicamente, pero sí de manera real y profunda. Porque por primera vez, Daniel sintió que había tomado control. Que la vida no estaba simplemente pasándole, sino que él estaba avanzando hacia ella con determinación. El resto del día fluyó con una energía que nunca había sentido antes. Las tareas que normalmente lo abrumaban parecían más simples. Las preocupaciones eran menos pesadas. Su mente estaba ligera, enfocada, despierta. Al caer la tarde, mientras caminaba de regreso a casa, levantó la vista hacia el cielo. El sol se estaba escondiendo, igual que la mañana cuando él había despertado. Pero esta vez, Daniel no veía el final del día. Veía el comienzo de una nueva etapa de su vida. Una vida que se construía cada mañana, con disciplina, enfoque y acción. Ese día entendió una cosa que nunca olvidaría. Quien gana la mañana, gana la vida.
La tercera mañana llegó sin aviso. No había música inspiradora, ni un rayo perfecto de sol entrando por la ventana, ni una motivación repentina que empujara a Daniel a levantarse. Nada de eso. Lo que lo sacó de la cama fue algo más poderoso que cualquier emoción pasajera, un compromiso consigo mismo. El amanecer aún no había pintado el cielo, pero Daniel ya estaba de pie, mirando la oscuridad a través de la ventana. 3 días antes, despertar temprano fue un desafío. 2 días antes fue una batalla. Pero hoy era diferente. Hoy sentía que estaba construyendo una identidad, un carácter, una versión de sí mismo que siempre quiso ser. El silencio en la casa era absoluto. No había ruido, no había distracciones, no había caos. Solo él, su respiración y el suave latido de un corazón que empezaba a alinearse con un propósito nuevo. Y por primera vez, sintió algo que jamás había experimentado en la madrugada: paz. Se preparó un vaso de agua fría, lo bebió lentamente y dejó que le despertara cada fibra del cuerpo. Miró su cuaderno otra vez. Aquella frase que había escrito con frustración semanas atrás: mis mañanas definen mi vida. Pero hoy, esas palabras tenían un peso diferente. Ya no eran un deseo. Eran una realidad en construcción. Encendió una pequeña lámpara, se sentó en el suelo y comenzó a meditar. Nunca había sido alguien espiritual, pero esos minutos de silencio absoluto lo conectaban con algo que siempre había ignorado: la claridad mental. Se concentró en su respiración, en sus pensamientos, en el caos interno que lentamente se iba ordenando. Y entonces lo sintió, un momento mágico, un instante en el que su mente dejó de correr, su ansiedad se silenció y su cuerpo se relajó. Era como si el mundo entero le estuviera diciendo: aquí estás, este es tu momento, tu vida empieza ahora. Al terminar, tomó su ropa de entrenamiento y salió a correr. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro, pero esa sensación lo hacía sentir vivo, consciente, despierto. Cada paso era más firme que el del día anterior. Ya no corría para vencer a sus excusas. Corría porque ahora pertenecía a este horario, a esta vida disciplinada, a esta nueva versión de sí mismo. Mientras corría por las calles casi vacías, recordó todas las veces que había pospuesto sus sueños. Recordó las metas que había dejado tiradas porque no era el momento. Recordó las oportunidades perdidas, las promesas rotas, los días desperdiciados. Pero en lugar de sentir tristeza, sintió una fuerza nueva. Nunca más. Era increíble cómo solo 3 mañanas habían comenzado a reestructurar su vida entera. No porque fueran perfectas, sino porque Daniel había decidido mostrarse. Había decidido decir sí a su futuro, incluso cuando su pasado todavía lo empujaba hacia atrás. Al regresar a casa, preparó un desayuno nutritivo. El simple acto de cocinar a esas horas se sentía como un ritual. Un pequeño recordatorio de que la disciplina no era un castigo, sino un regalo que él mismo se estaba haciendo. Después, se sentó en su escritorio para trabajar. Antes, ese escritorio era un símbolo de estrés, de postergación, de frustración. Pero ahora, ese mismo lugar se había convertido en el centro de su transformación. Encendió la laptop, respiró hondo y comenzó. Su enfoque era impenetrable. Ninguna notificación lo desviaba. Ninguna distracción ganaba terreno. Daniel había llegado a ese estado que muchos buscan, pero pocos encuentran: flujo. El tiempo desapareció. Las tareas avanzaban sin esfuerzo. La creatividad fluía. Su mente estaba limpia, clara, poderosa. Mientras escribía, tuvo una revelación. Las mañanas no solo estaban cambiando sus días. Estaban cambiando su autoestima, su confianza, su manera de verse a sí mismo. Porque cada vez que despertaba temprano, estaba enviando un mensaje directo a su subconsciente. Soy alguien que cumple. Soy alguien disciplinado. Soy alguien que crea, no alguien que reacciona. Y ese mensaje, repetido una y otra vez, estaba reescribiendo por completo la historia de su vida. Cuando terminó su trabajo, salió a caminar. El sol ya estaba alto, la ciudad vivía su ritmo normal, pero Daniel no se sentía parte de ese caos desorganizado. Él ya había ganado el día antes de que la mayoría despertara. Y mientras caminaba por la calle, sintió algo que lo sorprendió: gratitud. Gratitud por haberse dado otra oportunidad, por no haberse rendido, por haberse elegido, por ir,
paso a paso, construyendo la vida que siempre quiso, pero que nunca tuvo el valor de reclamar. Antes de regresar a casa, levantó la vista al cielo y dijo en voz baja: «Esta no fue una mañana perfecta, fue una mañana mía». Y en ese instante entendió la verdad más profunda de todas. Dominar tu mañana no es cuestión de horarios, es cuestión de identidad. Cuando cambias tus mañanas, cambias tu vida. Y Daniel, con 3 amaneceres consecutivos, ya estaba en el camino de convertirse en alguien extraordinario.